Saludos amigos, el Gobierno vuelve a fracasar con los presupuestos generales del Estado para 2025. No verán la luz, así de claro y así de rotundo. Eso le ha dicho Míriam Nogueras, la portavoz de Junts en el Congreso, este miércoles en la sesión de control al Gobierno a la ministra María Jesús Montero. No van a aprobar la senda de déficit, paso previo e imprescindible sin el que no se pueden sacar adelante los presupuestos. El batacazo ha sido rápido y fulminante para Pedro Sánchez. El martes, el Consejo de Ministros aprobó la senda fiscal para sometérsela a votación al Congreso en las próximas semanas, pero no ha habido que esperar mucho. Míriam Nogueras se ha encargado de decirle a la ministra Montero que se olvide de su apoyo, que votarán no. Junts ratifica así que ha abandonado a Sánchez y eso implica que el Gobierno ya no tiene mayoría parlamentaria. Esa mal llamada mayoría progresista a la que Sánchez siempre se aferra para legitimarse ya no existe. Es la manera que tiene Puigdemont de castigar al Gobierno por aliarse con Esquerra en Cataluña y dejarle sin la presidencia de la Generalitat. Pedro Sánchez dijo ante el Comité Federal que va a gobernar y a desplegar su agenda con o sin el apoyo del Congreso. Este no de Junts a la senda fiscal es un baño de realidad. Sin lograr mayorías en el Congreso no hay presupuestos ni leyes posibles. Y un gobierno incapaz de sacar leyes adelante debería darse por muerto y convocar elecciones. Eso es lo normal en una democracia al uso. Además, Sánchez, el Sánchez del pasado, dijo en varias ocasiones que sin presupuestos no se puede gobernar. Llegó a exigir a Rajoy en varias ocasiones el adelanto de elecciones por ese motivo. Pero el Sánchez del presente se lleva fatal con el del pasado y se aferra al poder como un clavo ardiendo. No habrá presupuestos en 2025, como tampoco los ha habido en 2024, así que seguiremos con los de 2023 prorrogados por segundo año consecutivo. Sánchez ha perdido la mayoría parlamentaria, pero seguirá instalado en la Moncloa el máximo tiempo que pueda. Ese es ahora su objetivo. Este es el editorial del director de nuestro periódico, de Benjamín López, hablando de las dificultades crecientes de Pedro Sánchez para aprobar unos presupuestos. Más prórrogas. Vamos a concluir que Pedro Sánchez es el rey de la prórroga. Todo lo saca en el tiempo de descuento, si es que lo saca. Vamos a ver lo que va a ocurrir con esos presupuestos. Vamos a analizarlo hoy a fondo en nuestro programa de Despolítica. Pero antes queremos echar un vistazo y echar una mirada a ese último debate que se ha celebrado en las últimas horas en Estados Unidos entre Donald Trump y Kamala Harris, entre Kamala Harris y Donald Trump. Ha habido un pronóstico y un veredicto un poco generalizado, en el sentido de que ha ganado, aunque por poco, la candidata demócrata, y eso es lo que queremos preguntarle precisamente a Alana Mosseri. Alana Mosseri es profesora de Relaciones Internacionales de University IE, si no me equivoco, y está al otro lado de nuestra comunicación online. Alana, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenos días. Es IE University. Eso es, así es exactamente como se llama la universidad en la que das clase de Relaciones Internacionales, ¿verdad? Sí. Bien, estábamos diciendo que el debate, hay como una sensación generalizada de que se lo ha llevado la candidata demócrata, aunque Donald Trump tampoco ha llegado a perderlo, claramente. ¿Cuál es la percepción que tienes tú? Bueno, lo que es mi percepción y lo de todo el mundo, que ha ganado Kamala Harris fácilmente, ha sido muy fácil porque Trump es ego, es puro ego. Entonces, si ella ha sido muy fácil provocarle, hablando de sus mítines y otras cosas, y luego hemos visto un Trump enfadado y hablando de mil cosas a la vez, mezclando temas y encima hablando de teorías de conspiración como gente comiendo gatos y perros o gente matando bebés ya nacidos, no sé, cosas que no tienen sentido. Y entonces no ha sido, bueno, es imposible que haya un debate serio con Trump, aunque, bueno, al lado de Biden parecía más energético. Pero ahora, al lado de un candidato más joven en condiciones, claro, vemos muy claramente que este hombre
no está hecho para gobernar el país, aunque por desgracia sus seguidores son súper fieles y veremos si mueve los sondeos o no en las próximas semanas. Eso te quería preguntar, Alana, dices que no está hecho para gobernar el país, lo ha gobernado, de hecho, durante 4 años y ahora tenía unas claras posibilidades de hacerlo si el Partido Demócrata no hubiera cambiado de candidata, en este caso de Kamala Harris. ¿Hasta qué punto pueden influir estos debates? Sí, el último que hubo influyó tanto que fue el que precipitó la salida de la carrera presidencial de Joe Biden. ¿Hasta qué punto pueden influir estos debates en este momento de la carrera electoral? Siempre depende del debate, ¿no? Esto sí, claro, el debate entre Trump y Biden tenía consecuencias enormes. Eso ha sido importante para Kamala Harris para presentarse a quizás votantes que no le conocen tanto. También que hay pocos indecisos en el país, entonces sí es importante porque para los pocos indecisos es importante que vean los dos candidatos juntos. Y sobre todo los indecisos en los estados, en los estados que se llaman los swing states, los estados que podrían ir en una dirección o otra. Pero de los indecisos estamos hablando de quizás 3, como mucho 5% de la población. Entonces, eso es lo que está en juego. Es una campaña muy reñido y encima que con los sondeos en este momento son muy difíciles porque lo que pasa es que ha sido tanto cambio en la campaña y los sondeos siempre es muy difícil hacer sondeos cuando había mucho cambio. Nunca son muy precisos en estos tipos de momentos que incluso en una semana, 2 semanas, yo creo que tenemos que tomarlos con mucho cuidado. Y realmente hasta noviembre no vamos a saber. Y habrá más sorpresas entre ahora y entonces, sin duda. Alana, ya para terminar, te agradecemos enormemente que estés atendiéndonos. Te quería hacer una última pregunta. ¿Cómo has visto a los dos candidatos en su fase más personal? ¿Le has visto a Donald Trump un poco a la defensiva, un poco sorprendido con Kamala Harris? ¿Has visto a la candidata demócrata limando algunas asperezas, más humana? ¿Cómo has visto? ¿Cuál es la percepción que has tenido desde el punto de vista más humano? Los dos, bueno, conocemos Trump, ¿no? Ya le conocemos muy bien desde hace mucho tiempo y eso es lo que dicen los votantes indecisos, la gente de los Estados Unidos. Todo el mundo sabe su historia, va repitiendo siempre las mismas cosas, como ha dicho Kamala Harris. Kamala Harris le conocemos menos. Yo le conozco porque yo soy de California y le conozco le he seguido desde hace muchos años, pero la mayoría de los estadounidenses es que no llegan a conocer incluso a veces a alguien que ha sido su vicepresidente. Y entonces eso es importante. En las convenciones es cuando hablan más personalmente de sus historias. Eso es cuando hacen esta parte y también la gente alrededor de ellos cuentan sus historias personales. Pero en los debates normalmente queremos escuchar más sobre las políticas, algo que siempre es imposible con Trump porque él siempre quiere enfocarse en ataques personales. Una última pregunta ya para terminar. ¿Qué esperas de lo que queda de aquí a las elecciones? ¿Habrá otro debate? ¿Qué esperas? ¿Cómo puede variar la estrategia de uno y de otro? ¿Qué variaciones puede haber? Que ha sido más raro es que Trump después del debate ha salido al spin room donde van todos los periodistas. Normalmente los candidatos nunca hacen eso, pero él estaba tan frustrado que se fue ahí y declaró que fue su mejor debate en toda su vida. Entonces puede ser que este tipo de delusión que tiene este hombre le va a causar intentar hacer otro debate, pero yo imagino que su equipo van a decir o van a intentar decir que no. Hablan de uno con Fox News, claro, los demócratas no van a querer uno que no sean con los de Fox News y no los de Fox Opinión. Y entonces veremos. Nos queda también el debate entre los vicepresidentes y mucha campaña, muchos mítines, muchos eventos, muchos
memes por internet, vamos a ver mucha actividad online que ha salido justo después del debate que Taylor Swift está apoyando a Kamala Harris, habrán más gente famosa apoyando un candidato al otro. No hay mucha evidencia que eso ayuda, pero anima a los votantes, anima a los seguidores, entonces tenemos casi 2 meses que serán divertidos de seguir como mínimo. Muy bien, Arana Moceri, muchas gracias, de verdad, enormemente te agradecemos este tiempo para analizar ese debate que ha levantado tanta expectación, como siempre, todo lo que viene de tu país, de Estados Unidos. Gracias y hasta otra. Gracias por haber estado con Es Diario. Bien, tenemos más temas de los que ocuparnos hoy. Habrán visto en las últimas semanas publicaciones, sobre todo en el debate, relacionadas con el patrimonio, del que ahora es gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. Ya saben, un nombramiento de lo más polémico, muy polémico. Es la primera vez en la historia de la actual democracia que el gobernador del Banco de España es un ministro de Pedro Sánchez. José Luis Escrivá, como saben, ha pasado directamente de un ministerio del gobierno de España, del gobierno de Pedro Sánchez, en este caso, a presidir una institución del calado del Banco de España. A ver, no es que el Banco de España tenga unas grandes funciones ejecutivas hoy por hoy, porque las tiene el Banco Central Europeo, pero sí que es una institución de gran prestigio que debe hacer informes, además, y ahí está la polémica sobre lo que aprueba el Gobierno. Debe informar, debe pronunciarse sobre si lo que aprueba el Gobierno es adecuado o no es adecuado. Bien, esa ha sido la polémica de tipo político, pero luego, alrededor de todo lo que ha ocurrido con José Luis Escrivá, hay otro tipo de informaciones, como las que ha publicado nuestro compañero Alejandro Entre Ambas Aguas en el debate. Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Javier, muchas gracias. Bien, empezamos con una información hace unos días en las que decías que Escrivá oculta 2 mansiones y un ático de lujo valorado en 2,7 millones. Solo declara 398.000 euros en inmuebles. Esto parece bastante llamativo. ¿Cómo has llegado a esa información? Bueno, pues por una cuestión muy sencilla, porque todos los altos cargos del gobierno, independientemente de que sean o no diputados, están obligados anualmente a hacer una declaración no solo de lo que cuentan con bienes inmuebles, sino también del dinero que tienen en cuentas corrientes y de las deudas que tienen contraídas. Esto es algo que se lleva haciendo pues, durante todos los años que estamos en democracia, precisamente como sistema para verificar el enriquecimiento de los políticos, ¿no? Y hubo una cuestión que nos llamó muchísimo la atención y era que José Luis Escrivá declaraba tan solo pues, poco más de 300.000 euros cuando solo uno de los inmuebles que tiene pues, ya vale casi la mitad de todo eso que declara, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue pedir, por un lado, sus propiedades como persona física y luego, por otro lado, verificar si tenía propiedades dentro del entramado societario que tiene a nombre de su esposa. Y realmente pues, nos llegaron varias propiedades, una en Torrelodones de 1,2 millones de euros, que es su domicilio y la sede de ese entramado societario. Otro inmueble más en Javea de 1 millón de euros, una casa de grandes dimensiones muy cerca de la playa, en Alicante. Y luego, por último, a través de una sociedad instrumental, ese tipo de vehículos societarios que tanto criticó Sánchez hace varios años porque sirven, entre otras cosas, para pagar menos impuestos, pues un ático en Benasque, en Huesca, que es casualmente el pueblo donde se conocieron Begoña Gómez y Pedro Sánchez con el empresario Carlos Barrabés, ¿no? Y todos estos inmuebles suman 2,7 millones de euros, es decir, una cifra muy alejada a los 300 y pico mil que él declara como alto cargo, no en 2018, cuando lo nombraron ministro, sino en su última declaración del pasado mes de marzo. Claro, entonces lo que estamos viendo, Alejandro, es que Escrivá se puede enfrentar a un posible delito, ¿no? Está ocultando realmente su patrimonio, ¿no? Y es obligación de los ministros declarar cuál es el valor patrimonial que poseen, ¿no? Sí, el problema es que esto no tendrá consecuencias porque ya hemos visto que ha ocurrido en otras ocasiones. Yo estos días, haciendo la investigación sobre su patrimonio, recordaba otros casos muy llamativos, como por ejemplo fue el de la exdirectora de la Guardia Civil, la socialista María Gámez, que tuvo que dimitir hace poco por la implicación de su marido en una derivada judicial de los ERE de Andalucía, que también creo recordar que declaró poco más de 200.000 euros en inmuebles y luego resulta que después de dimitir la Policía Nacional
estuvo investigando a su cónyuge y le salieron casi una docena de pisos en Málaga, en Sevilla, también en Madrid y en otras ciudades. Es decir, que todos ellos tenían un valor pues de varios millones de euros, ¿no? Ocurrió también lo mismo con Isabel Celaá, que fue ministra de Educación y portavoz del gobierno y ahora es embajadora de España en Italia. Y bueno, y llama mucho la atención pues que declaró, creo que ella declaró muchísimo menos, creo que declaró 150.000 euros en bienes inmuebles y tuvo, pues en realidad tenía varios palacetes en el País Vasco, varios caseríos en el País Vasco, que cada uno de ellos también superaba el millón de euros, ¿no? Por lo tanto, pues lejos de perseguirse, pues acaba trascendiendo, porque habitualmente los medios de comunicación los acabamos pillando, pero no tiene ninguna consecuencia. Y el papel de su mujer en todo esto, Alejandro, también has publicado exclusivas relacionadas con el papel de su mujer de ese piso en Torrelodones como intermediaria, como una sociedad, pantalla intermediaria para ocultar todo este patrimonio, ¿no? 14 lo nombran presidente de la AIREF. Él, como alto cargo, la ley de altos cargos le prohíbe tener una sociedad a su nombre. Él ya había constituido años atrás una sociedad instrumental con la que compró el ático en Huesca, que básicamente lo hizo para ahorrarse el pago de 4 impuestos, como en su día ya lo hizo Pedro Duque, el ministro de Ciencia, el astronauta, y lo que hace en el año 2014 es cesar él, porque la ley le prohibía mantener ese cargo societario. Y lo que hace es colocar a su mujer, que trabaja en un banco precisamente, pero en un banco privado, en el sector privado, la coloca como administradora. Y el problema de todo esto es que la ley de altos cargos a la que él está sometido no solo prohíbe que él figure en ninguna sociedad, sino que prohíbe también que figuren personas interpuestas de la persona. Y es más que evidente que la mujer de Escrivá es una persona interpuesta, es decir, es una persona a la que él colocó en la sociedad porque él no podía estar. Pero esto es un matrimonio que además están casados en bienes gananciales y por lo tanto es más que evidente que es una persona interpuesta. El problema es que, a diferencia de no decir la verdad en las declaraciones de actividades y de bienes como altos cargos del gobierno, en este caso sí que hay sanciones. La ley prevé varias sanciones, entre las que se encuentran pues, el ser cesado inmediatamente después de que se encuentren este tipo de irregularidades y encima la prohibición de poder cobrar ningún tipo de pensión como derivada de ese cese, ¿no? Él está sometido a esa ley durante el tiempo que fue ministro de Transformación Digital y ahora también como gobernador del Banco de España. Por lo tanto, mi gran pregunta es ¿en qué lugar está la oficina de compatibilidades? O sea, ¿dónde queda la oficina de compatibilidades, que es quien de oficio tiene que investigar este tipo de cosas? Es decir, no hace falta que haya nadie que denuncie en el ámbito político o un medio de comunicación este tipo de irregularidades. De oficio, como la Fiscalía debería actuar, y aún no les hemos escuchado pronunciarse. Claro, todo esto, como decíamos al principio, Alejandro, se une a la polémica inicial, a esa polémica más bien de tipo ético, que supone que una persona que es ministro pasa a ser gobernador del Banco de España sin nada entre medias, es decir, de una cosa a otra, algo que no pasaba desde la época de Franco. Pero es que aquí ya estamos en un tema patrimonial, en un tema económico, que puede estar bordeando el delito, aunque, como dices, no tenga ninguna consecuencia penal. Sí, no, y además, si solo fuera eso, es que hay muchas otras cuestiones. Es decir, hoy, por ejemplo, en el periódico hemos revelado en exclusiva que precisamente a través de la sociedad instrumental de Escrivá y su mujer tienen una deuda de 46.000 euros con el Ayuntamiento de Torrelodones. Y esto, en fin, en comparación con el resto de noticias, es una anécdota, pero aflora de alguna manera pues el comportamiento privado que tienen este tipo de figuras, importantes figuras, altos cargos del gobierno, luego en su vida privada, ¿no? Escrivá tiene la mayoría de participaciones de una sociedad que está radicada en Torrelodones, que esa sociedad fue la adjudicataria hace varios años de las pistas públicas de pádel de Torrelodones.
las pistas públicas, se licita una concesión, la gana esa concesión una empresa que, insisto, la participación mayoritaria es de Escrivá y de su mujer, y lo que hemos publicado hoy es que con esa empresa deportiva Escrivá debe 46.000 euros, referentes 44.000 euros al pago del alquiler de esas pistas de pádel y 1.000 y pico euros de la tasa de basuras, ¿no? Por lo tanto, es enormemente llamativo todas estas cuestiones. Bien, y me ha llamado también mucho la atención, Alejandro, de las últimas exclusivas que has publicado con El Debate, la que señala que Escrivá, el ministro, cuando era ministro, firmó un documento justo antes de dejar el ministerio para que el Ministerio de Exteriores diera 1,5 millones de euros a una fundación de Zapatero. Sí, es un tema que a nosotros también nos llamó la atención desde el momento en que esto ocurre en agosto. Es decir, los que investigamos y tenemos mucha relación con el sector público porque nos dedicamos a escudriñarlo, sabemos que en agosto se hacen muy pocas cosas y las pocas que se hacen suelen ser para colar de tapadillo algunas cuestiones poco transparentes, ¿no? Y esta es una que tiene lugar en agosto. Es decir, el Ministerio de Exteriores adjudica una ayuda de 1,5 millones de euros a una fundación de Zapatero que nadie sabía que era de Zapatero, que es una fundación que se dedica a promocionar el arte español en varios países europeos y que en los últimos años, al menos en la última década, nunca había recibido un solo euro público. Y que ahora, de la noche a la mañana, en pleno mes de agosto, recibe 1,5 millones de euros públicos. Pero aquí hay varias cosas que llaman la atención. En primer lugar, a esa subvención no se le ha dado ningún tipo de publicidad para que cualquier otra subvención en ese ámbito pueda optar a ese dinero público. Y eso se hizo porque además se explica en la resolución donde se otorga el dinero, porque el Ministerio de Exteriores consideró que no había ninguna fundación al nivel de la Fundación ONUART, que es la fundación donde Zapatero es presidente del Consejo Consultivo, capaz de realizar esa labor. Eso estadísticamente es algo imposible con la cantidad de fundaciones relacionadas con el arte que hay en España. Y luego hay otra cuestión que llama la atención. Todo esto se lleva a cabo en un momento donde Zapatero está muy criticado por una cuestión grave, que es su no pronunciamiento ni a favor ni en contra de que se investigue las actas electorales de las elecciones, de las pasadas elecciones en Venezuela. Este señor está desaparecido, ahora ha vuelto a trascender otra vez su nombre como posible intermediario a la hora de sacar al líder de la oposición, el presidente legítimo, según apuntan varios países europeos, del país para que no le estorbe Maduro, y en medio de todas esas gestiones muy poco transparentes, pues es cuando se le adjudican este dinero, ¿no? Y a pesar de que se le adjudica desde Exteriores, que es Álvarez quien firma la adjudicación, nosotros en El Debate hemos contado dos cuestiones. En primer lugar, que Álvarez necesitó un informe clave de Escrivá, del Ministerio de Escrivá, para que se le diera este dinero, que Escrivá firma cuando ya sabe que va a dejar el ministerio y se va a ir al Banco de España, y luego que los técnicos que participaron en esa adjudicación alertaron hasta en 13 ocasiones de que esa inversión que iba a hacer el Ministerio de Exteriores de 1,5 millones de euros no iba a tener ningún impacto en la sociedad. Por lo tanto, que la inversión iba a ser inútil. Es decir, una serie de irregularidades que llaman mucho la atención, ¿no? Y más tratándose de un dinero que va a acabar en manos de una entidad que preside Zapatero, que en estos momentos está tan cuestionado. Y todo esto, como dices, Alejandro, en medio de esta gran polémica de Zapatero, sus mediaciones internacionales, su papel más que dudoso, ambiguo, en la gestión de las elecciones o de la observación de las elecciones de Venezuela, todo en medio de esta polémica, ¿no? Con un papel ya tan cuestionadísimo de Rodríguez Zapatero y sus labores internacionales. Sí, efectivamente, hombre, aquí lo que tendría que ocurrir es que el gobierno explicara claramente en qué ha consistido su papel, ¿no? Y luego, sobre todo, una pregunta que nos llevamos haciendo mucho tiempo, que es que si Zapatero está cobrando por realizar todas estas labores, ¿no? Y sobre todo, ¿cuál es su motivación? Si la motivación es económica o cuál es... Porque aquí hay una realidad, que es que mientras la gran mayoría, por no decir todos los países europeos, están apoyando que se investigue qué es lo que ha ocurrido en Venezuela, y cuando recientemente hemos visto como hasta 30 expresidentes de importantes democracias, entre las que se encuentra la española, todos los presidentes del gobierno de la democracia, exceptuando Zapatero, Mariano Rajoy, José María Aznar y Felipe González, han pedido
que se investigue Maduro ante la Corte Internacional por las prácticas, no ya por las irregularidades en las elecciones, en estas últimas, que también, sino por las prácticas de lesa humanidad que lleva a cabo como presidente de la República de Venezuela, este señor se desmarca, ¿no? Todas estas cuestiones son cuestiones muy poco transparentes, como digo, que al final la verdad acabará aflorando, ¿no? Pero lo que es inaudito es que en algo tan importante como que el líder de la oposición en Venezuela viene a España en calidad de asilado político, se trasciende que Zapatero ha sido una parte clave a la hora de llevar a cabo esta intermediación y no hay ningún tipo de explicación, no ya por parte de Zapatero, sino por parte del gobierno, ¿no? Que al fin y al cabo es quien está permitiendo que el líder de la oposición en Venezuela venga aquí a asilarse, ¿no? En fin, todo esto, como dijo Javier, yo creo que son cuestiones muy poco transparentes que al final la verdad acabará aflorando y no creo que tarde mucho. Pues muchas gracias, Alejandro, entre ambas aguas del debate. Luego vamos a hablar también del tema venezolano, como dices, con Esther Jaén, que ya la tenemos aquí en el estudio, ahora la vamos a saludar. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima, Alejandro. Muchas gracias a vosotros, Javier, ha sido un placer. Alejandro, entre ambas aguas, el debate. Hoy en el Congreso de los Diputados ha habido un rifirrafe importante que no se esperaba demasiado entre la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Vamos, que los de Junts se están poniendo bastante chulillos con Pedro Sánchez y le están diciendo que no tenga mucha intención de aprobar presupuestos, porque ellos no están muy por la labor. Vean. Gracias, señora vicepresidenta. Señora Nogueras. Ni el acuerdo inconcreto publicado por usted aclaran en qué consiste exactamente dicho acuerdo y tampoco nos ha dicho la cifra que debería saber si realmente hubiera cerrado un acuerdo de financiación para Cataluña. Queda claro entonces que no hay concierto ni nada que se le parezca y esto también lo sabe el Partido Popular. Y ayer usted aprobó otra vez más el techo de gasto en el Consejo de Ministros. Hablemos claro. Europa les dice a ustedes que se pueden gastar 40.000 millones de euros el año que viene como déficit. Y el modo en cómo ustedes van a repartir estos 40.000 millones de euros va a ser lo que vamos a tener que votar aquí. ¿Y cómo se repartirán? Esto es lo que ustedes no cuentan. Pues de estos 40.000 millones de euros han decidido que se quedan para ustedes casi el 90%. Más de 35.000 millones de euros sin contar en qué se los van a gastar, porque no se los van a gastar ni en pensiones, ni en paro, ni en servicios sociales, ni en enseñanza, ni en salud. 35.000 millones de euros se los quedan ustedes. Y para Cataluña, ¿qué le toca a Cataluña? Dice usted que su propuesta beneficia a todas las comunidades autónomas. Miente. Ustedes se quedan 35.000 millones de euros y lo que le toca a Cataluña no llega ni siquiera a 100 millones. Si se creen que luchamos por la independencia para acabar conformados con un poco de gasto, es que todavía no han entendido cómo actuar en el partido que representamos, el partido del presidente Puigdemont. Queremos el control, queremos que Cataluña, ni Madrid ni ustedes, que Cataluña mande sobre todos los ingresos, sobre todos los gastos y todas las políticas de Cataluña. Este es el debate real, el poder. O lo tiene Madrid o lo tiene Cataluña. Y recaudar y enviar el dinero de los catalanes o devolver el dinero de los catalanes a la caja española ni es concierto, ni es poder, ni es tener la llave de la caja. Señora ministra, si quiere resultados distintos, haga cosas distintas. Hoy es el 11 de septiembre, el Día Nacional de Cataluña. Bueno, acaba diciendo, hoy es el día 11 de septiembre, acaba diciendo la portavoz de Junts per Catalunya, hoy es el día de la Diada y nosotros lo que queremos es importante, no queremos tanto ingresos que también, sino poder, tener el poder y tener el control, y eso todavía no lo acabamos de ver. Eso es lo que decía Esther Jaén, bienvenida. Bueno, ya saben que Esther Jaén es una de las principales colaboradores de Es Diario, es catalana también, por cierto. Sí. Hemos celebrado hoy la Diada bastante más desdibujada, ¿no?, que aquellos años terribles, ¿no?, previos al 17, por cierto. Y sobre todo con una bronca colosal entre el independentismo, ¿no?, porque se han dicho unas cosas terribles. Es decir, yo no les había visto, es decir, siempre han estado enfrentados, pero tanto como hoy, pues no. Pero aquí da la sensación de que estos de Junts están por la labor de decirle a Sánchez, por ahí no con Esquerra Republicana, nosotros queremos tener un control mucho más efectivo de la legislatura. Bueno, pero esto es como conseguir la cuadratura del círculo para Sánchez. Lo que les ha dicho de entrada la portavoz de Junts ha sido, queremos el control total. Es decir, el control total es evidente que no lo pueden tener
si gobierna el Partido Socialista en España y gobierna el Partido Socialista en Cataluña. Pero que la respuesta está clara. Es decir, bueno, después del numerito, es verdad que han tenido una reunión. En la sala de gobierno ha entrado, y parece ser que ha despachado con el ministro de la Presidencia y también con Montero, la portavoz de Junts. Pero aún así, yo creo que Pedro Sánchez tiene bastante claro que los presupuestos no los va a aprobar, o al menos nunca en tiempo y forma. Claro, ya han dicho que tampoco van a aprobar lo de la senda de déficit, que es como el paso previo, la antesala. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Va a seguir prorrogando y prorrogando hasta que no pueda más? De acuerdo con la ley, si a 31 de octubre no hay proyecto de presupuestos, la prórroga es automática, y a partir de ahí ya verán si se ponen de acuerdo o no. Yo creo que no. Honestamente creo que no, y sería muy poco realista pensar que sí, entre otras cosas porque en octubre-noviembre Junts tiene su congreso, asamblea, etcétera, también lo tiene por su parte Esquerra Republicana y el propio Partido Socialista, que tiene un congreso, que de ahí es donde espero menos cambio, ¿eh? No creo que vaya a haber una gran revolución en el Partido Socialista, pero sí puede haber movimientos en los partidos independentistas. Lo que sí está claro es que Puigdemont no ha podido gobernar, ellos no están situados ahora mismo y se quieren hacer notar y decir, no, nosotros o influimos o no dejamos gobernar, no como estos de Esquerra, que es lo que le decían hoy, aparte de hijos de tal, y en fin, cosas que no voy a repetir porque eran insultos puros y duros, traidores, sois peores que los socialistas, decían, os habéis entregado, en fin, a los que nos pegaban el 1 de octubre, ¿no? Estas cosas que le han... ¿Hasta dónde puede llegar, Esther? Yo sé que esto es muy difícil de prever, pero ¿hasta dónde pueden llegar estos de Puigdemont tensando la cuerda? Teniendo en cuenta que si provocan una convocatoria de elecciones, igual les va a ir peor con un gobierno del Partido Popular. Claro. ¿Hasta dónde podrían llegar? Lo que pasa es que yo creo que Puigdemont no se fía de Sánchez, porque cosas que le prometió, pues ya se ha visto que amnistiado no está, hoy por hoy, o no está totalmente como él pensaba. Pero Sánchez tampoco se fía de Puigdemont. Entonces, lo que yo creo que tiene bastante claro Puigdemont es que su tiempo político se acaba, porque ya no ha podido ser presidente del gobierno, pero él tiene que hacer que se note que está ahí, y que está por algo, y que tiene algún poder. Lo que pasa es que también Puigdemont sabe que Sánchez puede gobernar o sea, una vez más, un año más con el presupuesto prorrogado, que yo creo que es por donde van a ir, a una prórroga automática y ya veremos. Pero, en fin, esta frase que hizo, que ha matizado en China Pedro Sánchez, que dijo, no, podemos gobernar sin el legislativo, que nos sonó tan... ¿no? Con unos tintes autoritarios, ha tenido que matizar y ha dicho... No, bueno, no me refería a eso, quería decir que, bueno, que nuestra hoja de ruta sigue adelante. Él sigue adelante. Es decir, no hay ninguna ley escrita, aunque él mismo lo dijera, cuando Rajoy prorrogaba presupuestos, él decía, es imposible, no se puede gobernar, pero él ve que sí. Es decir, Pedro Sánchez va a seguir en el gobierno, pero con muy poca legislación, porque tendrá muy poco que aprobar. ¿Qué sería de Pedro Sánchez sin el legislativo? El que lo basa todo en las combinaciones y en las aritméticas parlamentarias. Pero es que ahora le son adversas. Claro. Es que le son adversas. Como catalana, Esther Jaén, hoy es el día de la Diada. Sí que se ha comentado bastante que esto ya no tiene nada que ver con lo que era hace unos años, que esas manifestaciones tan masivas, que están en otro tipo de estrategias de hacer varias manifestaciones para que se note menos, que no son capaces de hacer una gran manifestación. Porque claro, este envalentonamiento de los independentistas va en paralelo a un cansancio de la sociedad catalana con la matraca independentista, que se está reflejando ya en las encuestas y en todo. Incluso entre la propia parroquia que votó y comulgó con el independentismo allá por el año 2017, pues esta gente está diciendo, oye, nos habéis engañado, porque han pasado muchos años, aquella hoja de ruta, ¿os acordáis? Eran 18 meses, ¿no? Vale, pues han pasado muchos más que 18 meses, han pasado años, y ni son más altos, ni más guapos, ni independientes, ni más rubios, ni tienen una situación económica mucho mejor, sino mucho peor, porque se les han ido las empresas, etcétera, etcétera, y bueno, de alguna manera se sienten estafados. Lo que pasa es que es muy difícil asumir, lo digo porque entre mi familia y amigos hay muchos que realmente y honestamente pensaron que, bueno, que había un mundo mejor y que la independencia era un mundo mejor, y hoy en día no dicen metí la pata, pero sí dicen no creo en ellos o no creo en ninguno.
están en esa fase, de ahí el bajón independentista. Tenemos en el Congreso de los Diputados durante esta tarde a nuestro corresponsal político, Esther, a Hugo Pereira. Hugo, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, luego vamos a hablar de lo que ha pasado finalmente en el Congreso con esa votación, esa proposición no de ley presentada por el Partido Popular sobre el asunto venezolano, pero estábamos preguntando a Esther Jaén, Hugo, sobre este rifirrafe que ha habido esta mañana en el Congreso entre María Jesús Montero y la representante de Junts, y esta incapacidad de Pedro Sánchez de hilar algo mínimamente coherente. Le preguntaba a Esther que hasta dónde puede llegar Junts tensando la cuerda. ¿Tú qué percepción tienes en los corrillos del Congreso? Bueno, pues yo creo que Junts, al igual que decía Esther Jaén, ¿no?, la colaboradora del diario, pues quiere hacerse notar, quiere hacerse ver y quiere, digamos, de alguna forma alcanzar ese protagonismo que incluso, recordemos, le está robando ERC, ¿no?, con ese pacto, con ese concierto económico. Desde Junts piden ir más allá, ¿no?, más allá de ese concierto económico, que sea realmente, pues ya no solamente a nivel económico la soberanía, digamos, de Cataluña, sino que también a nivel político, y por tanto, pues quiere recuperar ese protagonismo. No perdamos nunca el enfoque de que Junts y ERC son dos partidos políticos en clara pugna, tanto en Cataluña como incluso a nivel nacional, en clara pugna, pero que son además estos tenes, ¿no?, y partes necesarias para que la legislatura de Pedro Sánchez salga adelante, ¿no? Junts ahora quiere cobrar ese protagonismo que en la investidura de Salvador Illa pues perdió en favor de Esquerra Republicana. Y bueno, y al final el claro perdedor va a ser, yo creo que Pedro Sánchez, que va a tener que ver cómo se prorroga un año más. Yo estoy de acuerdo con Esther Jaén, decía que van a la automática prórroga, ¿no?, de los presupuestos, que es legal, que lo pueden hacer, por cierto, pero que desde luego van a hacer que todavía más la legislatura sea más compleja de lo que ya es. Los dos habéis tratado estos días en Es Diario la situación que se vive en el Partido Socialista, sobre todo en ese Comité Federal. Tú decías, Esther, creo que en tu último artículo, la consigna es lo que diga el jefe, pero luego hay voces discrepantes importantes, las de García Paje, Lamán, que tienen que hablar en la puerta, porque luego dentro aquí no se oye nada, ¿no? Claro, a ver, es que al final los que están en los órganos de decisión y los que pueden ahora mismo, más allá de los miembros natos, ojo, porque Lamban está en el Comité Federal en tanto en cuanto es todavía, y digo todavía, el líder de los socialistas de Aragón. Paje, porque lo es, y me imagino que lo seguirá siendo. Pero claro, poco más, porque yo entiendo que la gente dice, bueno, ¿y por qué Paje no obliga a los diputados? Porque no puede, porque lo que haría Paje si dijera, y yo ordeno a mis diputados en el Congreso que voten en contra de la iniciativa X, ¿no? Él sí votará. Si en algún momento, que yo creo que la LOFCA no va a llegar a votarse en el Congreso, pero si en algún momento llegara, él en el Consejo de Política Fiscal y Financiera sí, como gobierno, votaría que no, pero es que si ahora mismo ordena a los diputados de Castilla-La Mancha que voten que no, se va a quedar con una crisis de autoridad evidente, porque esos diputados no son fieles a Paje, son fieles a Sánchez. Sánchez hizo la lista y tachó directamente a cualquiera que le produjese una mínima sospecha. Sí, incluso alguna diputada de Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, por ejemplo, que fuera alcaldesa de Toledo, está directamente puesta por Ferraz. Por ejemplo. Entonces, todos son así en todas las federaciones. Por tanto, los varones pueden clamar en sus territorios, pero en el momento que den una orden y se incumpla, eso, en fin. Y dices que no se va a llegar a votar esa ley en el Congreso, entonces ¿cómo se va a apañar Sánchez para llevar a cabo esto? Pues haciendo malabares, quiero decir, yo creo que no va a haber presupuestos y creo que esa ley se va a debatir, se va a hablar, nos tendrán horas y horas hablando a nosotros de si quisieron decir concierto, cupo y si por qué dicen amor cuando quieren decir sexo, seguro. Pero que eso llegue al Congreso para perderse, difícil. Si leemos lo que realmente votan, o sea, lo que acuerdan Esquerra y el Partido Socialista es que durante el 2025 se tramitará y entraría en vigor en el 26. A mí se me hace un periodo muy largo y yo creo que en todo ese tiempo pueden pasar muchas cosas y que no llegaremos a votarlo en el Congreso. Desde luego los números no le dan y ningún gobierno, bueno, no sería la primera vez que el gobierno retira alguna iniciativa de las importantes. No el batacazo que se dan porque el PNV vota con el PP,
en una toma en consideración, que es lo que pasa con Venezuela, ¿no? El PNV ha votado, pero bueno, una toma en consideración en el Congreso, y siendo Sánchez, vale, pues si más no me dices, me da igual, pero una ley que lleve, es como si hubiera decaído la reforma laboral, ¿qué dijimos? Es que se cae el gobierno, porque es el proyecto estrella. Esto se caería el gobierno. Por tanto... Quiero establecer una última conexión con Hugo Pereira, que estaba allí en el Congreso esta tarde, estaba muy pendiente de lo que ocurría con esa proposición no de ley presentada por el Partido Popular para que se reconozca desde España a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Ya saben que según los organismos más imparciales fue el ganador de las elecciones y que Nicolás Maduro se ha enrocado, se ha encasquillado en su posición y no hay forma de echarle de ahí, y al final Edmundo González se ha acabado viniendo a España en una operación política también que hemos analizado. Bien, al final esa proposición no de ley se ha aprobado gracias a que los del PNV se han salido esta vez del carril gubernamental, digamos, y han votado a favor de la propuesta del Partido Popular. Hugo, ha habido, me imagino, gran alegría, ¿no?, entre todos los venezolanos que había por allí hoy, esta tarde. Bueno, entre los venezolanos y también, desde luego, entre el Partido Popular, entre los diputados del Partido Popular, ¿no? Efectivamente, con 177 síes salió adelante esa PNL, esa proposición no de ley, para instar al gobierno, porque efectivamente una PNL pues no es nada más que algo que desde la Cámara Baja, en este caso con mayoría absoluta, con 177 síes, como estábamos diciendo, pues es una proposición no de ley para instar al gobierno, ¿no?, a que haga algo, en este caso a que reconozca la victoria de Edmundo González. Es decir, recordemos que la posición del gobierno de Pedro Sánchez es no reconocer la victoria de Nicolás Maduro hasta que presente las actas, pero tampoco reconoce la victoria de Edmundo González. Es decir, hay una ambigüedad ahí absoluta y hay un vacío de poder en estos momentos según el gobierno de España, que no reconoce ni a uno ni a otro. Bueno, pues alguno tendrá que ser, ¿no? Es decir, no puede haber dos presidentes de Venezuela, tendrá que haber uno solo, y desde luego alguno tendrá que ser o Edmundo o Nicolás Maduro. Y eso es esa ambigüedad que existe, ¿no?, en el gobierno y en el Partido Socialista, era la que quería reflejar, ¿no?, y mostrar el Partido Popular, que se posicionara, por tanto, también como estrategia política, ¿no?, evidentemente, que se posiciona, por tanto, el PSOE y el Gobierno en el Congreso ante el reconocimiento de la victoria de Edmundo. El PSOE votó que no. ¿Por qué? Porque hubo una enmienda que presentó este mismo martes en la que decía clarísimamente que hasta que la Unión Europea no tome una posición, es decir, de reconocer o no a Edmundo González, al opositor Nicolás Maduro, pues tampoco lo iban a hacer desde el Gobierno de España y por consiguiente desde el Partido Socialista, ¿no? En todo caso, el Partido Popular salió ganador de esa PNL, venció a Pedro Sánchez en términos políticos, en términos aritméticos, con el apoyo, y esto no es moco de pavo, esto es importante, con el apoyo del PNV, que se salió de la línea del gobierno y que lanzó un claro mensaje, y es, oiga, que aquí no estamos para siempre, para todas las votaciones, que aquí puede haber sorpresas y que la legislatura no es tan sencilla. Este es el mensaje que le lanzó desde el PNV al gobierno y que yo creo que es lo más reseñable, ¿no?, de todo esto. Muchas gracias, Hugo Pereira, corresponsal de Es Diario, hoy en el Congreso de los Diputados. Gracias por estar con nosotros, como siempre. Un placer, gracias. Esther, decía Hugo, esto es un aviso del PNV. ¿Están utilizando los del PNV un poquito también el asunto venezolano para marcarle un poquito la distancia a Pedro Sánchez? Sí, porque el PNV también se había pasado de frenada y eso se han dado cuenta. Quiero decir, ese enfrentamiento con el Partido Popular y con el portavoz del Partido Popular, en fin, les dejaba absolutamente alineados con el Partido Socialista cuando, en fin, sus postulados, digamos que ideológicamente no pueden estar en el mismo espectro. En algunas cosas coinciden, si bien es cierto, pero hombre, siempre el PNV ha podido pactar con cualquiera, ¿no? Tanto con el PP como con el PSOE, pero ahora llevan bastante tiempo muy escorados hacia el Partido Socialista. Alguien se ha dado cuenta en el PNV, a cuenta del último rifirrafe, que además era a cuenta de Venezuela y que además el PNV es una de las comunidades, es verdad que Canarias también, pero de las que tienen más lazos afectivos con Venezuela, puesto que fueron muchos los vascos que emigraron a Venezuela y muchos los venezolanos que han retornado al País Vasco. Con lo cual, el PNV se está recolocando, porque si se alinea absolutamente y siempre sí a todo lo que diga el Partido Socialista, entonces se queda sin fuerza. Y ahora vienen los presupuestos y hay que volver a marcar posiciones y decir, un momento, yo tengo mis prioridades, tengo mi hoja de ruta y tengo mis exigencias, como siempre ha hecho el PNV. Es decir, que
ellos pondrán su carta a los Reyes Magos y dirán, ¿quieren los presupuestos? A cambio de esto, esto y esto. Y si no, yo siempre tengo una puerta con el Partido Popular. Esther Jaén, muchas gracias por estar con nosotros, por visitar nuestro estudio, por estar también presente en este estudio que estamos empezando a utilizar. Que es una chulada, por cierto, me encanta. Y como gran colaboradora de este diario, pues es que estábamos deseando tenerte por aquí. Gracias. Es un placer. Ya está otra. Bueno, pues el asunto venezolano nos tiene ocupados desde ayer mismo. Ayer mismo hubo una intervención muy sonada de la diputada del Partido Popular, de Cayetana Álvarez de Toledo, con una fuerte vinculación también con todo este tema de la lucha por la democracia en Venezuela, una intervención que fue bastante aplaudida, no solamente en la bancada popular, sino también en otro tipo de ámbitos donde están deseando que haya algún tipo de luz en Venezuela y que las cosas sigan con un cierto rigor y con claridad. Bueno, pues esto es lo que decía, parte de lo que decía al menos Cayetana Álvarez de Toledo ayer en el Congreso. Sé que son horas difíciles para los venezolanos, horas de angustia y de zozobra. Y sin embargo, mientras haya un solo venezolano dispuesto a seguir levantando la bandera de la libertad, mientras haya un solo venezolano dispuesto a jugarse la vida por la democracia, mientras haya un solo niño dispuesto a coger el relevo, habrá esperanzas. Y hay muchos. Vaya si los hay. Podrán quebrar a un hombre, a 100, a 1000, pero jamás podrán quebrar la causa, ni tampoco a una mujer inquebrantable. María Corina Machado, una mujer a la que el movimiento feminista, si no fuera tan sectario, levantaría un monumento. La más valiente, la heroína del siglo XXI. Llámela así, presidente Sánchez, desde China, y trabaje para que el 10 de enero Edmundo González Urrutia jure su cargo y quien salga rumbo al exilio sea Nicolás Maduro. Y a todos los venezolanos, también representados, querida Carolina, por favor, transmíteselo también a tu papá, les digo hoy, solemnemente, la dictadura no encontrará como aliada la indiferencia española. Vuestra causa es nuestra causa. No hay fronteras morales ni ideológicas. Nunca os hemos preguntado si sois de izquierdas o de derechas, de centro o de la nada, porque es irrelevante. Esta es una batalla entre la civilización y la barbarie, y la libraremos hasta la liberación definitiva de Venezuela. Sí, señorías, hasta el final. Muchas gracias. Uno de los temas recurrentes también en esta semana, además de toda la movida política, además de todo lo que ha ocurrido en Venezuela, que hacía referencia a ello ahora precisamente Cayetana Álvarez de Toledo, uno de los temas importantes es la vuelta al cole. Un tema que se repite una y otra vez todos los años, pero que cada año tiene sus particularidades. Por ejemplo, este año el alza de los precios del material escolar, que llega incluso hasta el 15%. Así que hemos convocado a la OCU y en representación de la OCU tenemos conexión con José Carlos Cutiño. José Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, José Carlos, bienvenido a Es Diario. Sí, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, José Carlos. Estábamos hablando de la vuelta al cole y concretamente del alza de los precios. Un alza importante, que llega incluso al 15% en algunos materiales. ¿Cómo están afrontando esto los españoles? Pues con dificultad. Realmente llevamos ya 3 años hablando de que la vuelta al cole es la más cara de la historia. Bueno, pues este año es la más cara de la historia hasta ahora. Los precios han incrementado de promedio, según nuestras encuestas, en torno al 13% del conjunto del gasto. Es cierto que la horquilla es muy amplia, ¿no? Porque hay que tener en cuenta tanto el nivel de estudio como el tipo de centro, si es público, concertado o privado, pero lo que no es menos cierto es que muchos de los elementos que confluyen en este gasto escolar, pues evidentemente han experimentado alzas importantes. El impacto más inmediato, el de la cuesta de septiembre, por llamarlo de alguna manera, pues puede rebasar de largo los 500 euros por niño de promedio, y esto evidentemente incide de forma directa en los bolsillos de la familia. Claro, José Carlos, esto, como bien estás apuntando, es una cuesta difícil de asumir por algunas familias españolas. Pongámonos por caso una pareja que tiene varios hijos en edad escolar y que tienen un promedio de gasto por hijo de 500 euros.
Esto al final se convierte en una montaña empinada, vamos. Complicado, muy, muy complicado. Estamos hablando de que este es el gasto inmediato, es decir, normalmente estamos hablando de matrículas, de compra de material, de compra de libros en aquellas comunidades donde no hay el cheque libro gratuito o en enseñanza privada. Estamos hablando de hacer acopio, a veces un poco innecesario, pues por ejemplo, de ropa, uniformes y demás, y esto supone un esfuerzo importante. Nosotros siempre abogamos por tratar de secuenciar de alguna manera todo ese gasto, que ya decimos de promedio va a estar por encima de los 2.500 euros, tratar de secuenciarlo de la mejor manera posible a lo largo de todo el curso. Ni todo el material va a ser de uso inmediato, ni toda la ropa va a servir para ahora. Es más, los niños tienen la manía de crecer, con lo cual incluso cuando hacemos una inversión aprovechando determinadas ofertas del 3x2 en zapatos escolares, en alguna cuestión de este tipo, pues podemos terminar encontrándonos con que ya no les queda bien y por lo tanto lo más inteligente es ver qué es lo inmediato, qué es lo que realmente hay que comprar y secuenciar el resto. Y sobre todo partir además de un inventario de lo que ya tenemos, de lo que podemos reaprovechar, de lo que podemos obtener a través de canales alternativos tipo plataformas, AMPAs, mercados de segunda mano, familiares, etcétera, para ajustar el presupuesto a lo estrictamente necesario. José Carlos, uno de los materiales que sí que tienen un uso inmediato y que los niños tienen que tener desde el principio, pueden tener un pequeño margen, pero lo tienen que tener pronto, es el tema de los libros de texto. ¿Ha habido también un alza importante en los libros de texto? Sí, ha habido un alza, sobre todo por el incremento del precio del papel en estos últimos años, ¿no? Es de los elementos que más se ha notado. Ahora mismo el precio medio del gasto en libros de texto en aquellas comunidades que no lo cubren o aquellas enseñanzas que no lo tienen cubierto a través de cheques libros está en torno a los 212 euros, pero podemos hablar, iría desde los 147 euros aproximadamente en la educación infantil hasta los 253 euros de los libros de bachillerato, que son los más caros. Realmente es un impacto importante y en ese sentido, bien contar con esos programas de ayuda o bien recurrir al reciclado, ¿no?, al préstamo y tal de los libros, es un recurso importante. Y en el caso de los libros de lectura obligatoria, pues oye, las bibliotecas públicas, que son un recurso que además todos los chavales deberían de conocer. Hay muchas reclamaciones en relación con los libros de texto. ¿Qué es lo que más reclaman los padres? ¿A qué temas se dirigen más cuando van a la OCU o hacia dónde apuntan en esta época, generalmente? En esta época hay distintos tipos de... Hay una casuística muy limitada, pues por ejemplo, a determinados condicionantes que pueden establecer ciertos centros escolares, concertados o privados, obligando a la adquisición de material, incluso equipamiento de una determinada marca, de unos determinados fabricantes, de unas determinadas tiendas, ¿no? Es una de las cuestiones que a veces se nos plantea. Luego todo lo que es garantía sobre determinados equipamientos, evidentemente ya el equipamiento digital, ordenadores, PC, tablets, etcétera, se han convertido en elementos fundamentales y ahí, bueno, pues todo lo relacionado con la garantía de este tipo de productos puede dar lugar a reclamaciones. Y bueno, también algunas cuestiones conflictivas relacionadas con la posibilidad de cambiar determinados productos que están en perfecto estado y que no son siempre descambiables, porque eso depende, cuando un producto está en perfectas condiciones, depende de la oferta comercial del establecimiento y no rige eso de si no queda satisfecho, si no le gusta le devolvemos el dinero, sino que hay que estar a lo que el establecimiento ponga de manifiesto a la hora de efectuar la compra. José Carlos, antes de terminar, también queríamos preguntar en Es Diario por una nota que han sacado hoy, una denuncia que han sacado hoy que nos tiene absolutamente escandalizados sobre los menús escolares. 1 de cada 2 menús escolares es desequilibrado, no es adecuado con lo importante que es la alimentación en esas edades infantiles y adolescentes, ¿no? Sí, porque estamos en un país con un 40% de niños y niñas con sobrepeso. Esto evidentemente tiene mucho que ver con el tipo de alimentación que les damos, con la falta de ejercicio por supuesto también, pero desde luego la alimentación escolar tiene que ser ejemplar en ese sentido. Nosotros abogamos por sacar de una vez el Real Decreto de Alimentación Escolar,
que hay un texto consensuado desde 2010 por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y el Ministerio de Educación y las consejerías autonómicas, con algunas modificaciones puntuales, pero que es muy necesario. También, evidentemente, entendemos que es mucho más práctica. Fundamentalmente lo que hemos detectado es un exceso de hidratos de carbono frente a de arroz, de pasta, pues sobre las legumbres, los huevos y la fruta, falta de productos frescos, exceso de postres azucarados. Es decir, al final se trata de establecer los canales que garanticen una alimentación más saludable. Y sí abogamos porque además las cocinas estén en los centros escolares, porque comprobamos que lo que se llama la línea caliente, es decir, el servicio de los platos en caliente por parte de catering, es el canal en el que precisamente se producen más estos desequilibrios por encima de la mitad de los menús analizados. Claro, pero es un poco contradictorio, José Carlos, y ya le dejo, que se esté bombardeando continuamente a la población con campañas sobre la necesidad de una buena alimentación, en contra del sobrepeso, etcétera, y que luego en lo más fundamental, que es un colegio, los menús no tengan un equilibrio, no sean nutricionales, no sean los adecuados. ¿Se invierte suficiente dinero en la alimentación escolar? Bueno, evidentemente la mejor alimentación suele ser una alimentación más cara, pero también es que, digamos que se recurre en exceso a lo cómodo, es decir, hablamos de arroz y pasta, de precocinados y, por ejemplo, se abandonan pues, los huevos, el pescado azul, los frescos, evidentemente. Esto es más caro, pero también hay que hacer una mayor inversión, porque al final esta inversión redunda en salud. Unos niños mejor alimentados, unos niños sin sobrepeso, son unos niños que a la larga pues van a causar menos gastos al propio sistema sanitario público, con lo cual estamos invirtiendo precisamente en la hacienda pública. Ha habido también, imagino, una influencia del alza de los alimentos, ¿no?, en todo esto que tiene que ver con la alimentación de los colegios. Desde luego es inevitable, ¿eh? Llevamos 3 años con un incremento en esos 3 años del 38% del precio de los alimentos. Esto se tiene que reflejar. Parecía que este verano podíamos iniciar una cierta curva descendente, pero nuestros últimos controles de precios sobre alimentos esenciales parece que hablan más bien de una estabilización, con algunos productos que siguen marcando registros de récord. Y ahí está el aceite de oliva, que a pesar de las medidas adoptadas en los últimos tiempos, pues sigue presentando, por ejemplo, en el mes de agosto, una subida, el aceite de oliva virgen extra por encima del 6% y el aceite de girasol por encima del 10%. Todo esto al final, sin duda, influye en el coste de estos servicios, influye en el coste de los comedores escolares, sin duda, y son cuestiones a tener muy en cuenta. Ahí las tarjetas monedero, las ayudas a los sectores más vulnerables se antojan absolutamente imprescindibles. Pues muy bien, José Carlos Coutinho, muchas gracias por haber atendido esta llamada en nombre de la OCU y habernos informado y alertado sobre lo que hay que tener en cuenta en estos días de vuelta al cole, en esta cuesta de septiembre. Gracias, José Carlos. Gracias a vosotros, un placer, hasta otra. Bueno, pues nosotros vamos a ir terminando este programa de hoy sin no antes recordarles que se suscriban a nuestro canal, es muy fácil, a nuestro canal de YouTube, para seguir este programa y otros que tenemos ya en cartera. Y queremos despedirnos hoy con unas imágenes que hemos visto y que nos han sorprendido bastante. Ese poderío ruso, esa fuerza aeronaval de Rusia desplazándose hacia el mar de Japón. No se asusten, no hay un peligro de guerra como ocurrió en Ucrania hace algo más de 2 años. Son unas maniobras conjuntas del ejército ruso con China. No es un peligro de guerra, pero sí que es una señal más de por dónde van los tiros hoy en día en el mundo, en esa alianza creciente entre la fuerza rusa y China y entre el poderío militar de Rusia, que todavía conserva, y China. Impresionantes imágenes del desplazamiento de la fuerza aeronaval rusa hacia el mar de Japón. Sigan conectados, estamos pendientes de todas las noticias. Es diario, es noticia.